¿Cómo están? Espero que todos estén bien. No sabemos qué tipo de alimentos comer, cuál es la diferencia entre un alimento orgánico, transgénico, alergeno o alergénico. Y la charla de hoy es justamente para aclarar algunos puntos y para que tengan en cuenta a la hora de comprar su comida y pues tomen mejores decisiones a la hora de alimentarse también. ¿Ya? Entonces es algo muy básico, vamos a tratar de hacerlo muy sencillo y rápido, ¿ya? La charla de hoy, por lo tanto, los tipos de alimentos, y entre ellos vamos a ver los orgánicos, los transgénicos y los alergénicos. Y luego he seguido a un mentor que lo llegué a conocer en persona gracias a las oportunidades que tuve, que es el Dr. Greger. El Dr. Greger es el que tiene la mejor página de nutrición y la mejor página de salud que existe a nivel mundial, ¿ya? Ninguna página es tan buena como esta y tiene una calidad de información muy superior y gratuita, que es lo que hace que sea mucho más accesible para todos, ¿no? Y ese es el propósito justamente de lo que hacemos, ¿no? Se llama nutritionfacts.org. Esta página tiene información científica detallada y actualizada sobre cada uno de los alimentos, su composición, su contenido, los efectos en el cuerpo, los riesgos que tiene comer uno u otro de ellos, y por eso es que es muy buena página para que la tengan en cuenta. Es más, la charla de hoy, algunas partes han salido de esa página, que es muy buena y que les va a ayudar si es que la visitan, ¿ya? En eso vamos a ver la nutrición saludable. ¿Y por qué la nutrición es saludable? Porque aproximadamente el 80% de las enfermedades crónicas y las muertes prematuras se podrían prevenir no dejando de fumar y estando más activos, sino teniendo una mejor alimentación. Más cerca del 20% de las causas de muerte y enfermedad a nivel mundial se deben a una mala alimentación, y por eso es que la alimentación es lo más importante a la hora de ver qué salud vamos a tener hoy y en el futuro. Este es el estudio que demostró, en un estudio realizado en 195 países, que se hizo desde el año 1997 hasta el año 2017, en el que se ve cuál es el impacto que tienen en la salud las diferentes enfermedades y sus causas. Y se vio de que 1 de cada 5 muertes en el año 2017 era debido a una mala alimentación. Y esto es incluso más dañino que fumar y que otras cosas que a veces llaman más la atención, pero que no son tan relevantes como una buena alimentación. Entonces, basado en esto, diríamos que sería fundamental que los médicos estemos muy bien formados en nutrición, pero lamentablemente no es así y muchas veces las recomendaciones no son las adecuadas o no son las mejores o no están actualizadas. Y basado en eso es que queremos hacer hoy en día este tipo de charlas para que ustedes puedan tener la información de calidad disponible en internet, pero de primera mano, cosa que pueden filtrarlo y acceder a ellos mucho más fácilmente. Principales riesgos de mala alimentación a nivel mundial y que causan enfermedades y muerte son consumir pocos granos enteros, mucha sal, poca fruta, pocas nueces, pocos vegetales, pocas semillas, poco omega 3 que también está en muchas semillas, poca fibra, pocos ácidos grasos poliinsaturados, pocas legumbres y mucha grasa trans, ¿no? Y eso se repite también a nivel Sudamérica y en nuestro país, no tengan duda de que es algo muy similar. La alimentación basada en plantas, que consiste en frutas, verduras, menestras, granos enteros, semillas y tubérculos, y también se pueden añadir, por supuesto, champiñones y algas, ¿no? Y tratar de disminuir el consumo de leche, queso, huevo, mantequilla, margarina, frituras, endulzantes, harinas refinadas como las galletas, los queques y las tortas, los procesados como las jamonadas y otros procesados, y el exceso de aceites, las carnes procesadas o carnes rojas. Si hay exceso de peso, obviamente hay que considerar eliminar el huevo y en algunos casos hasta la carne. Entonces, tenemos que ver que la persona que deja de consumir estos productos animales tiene que suplementar de manera adecuada con el B12 o la semilla de linaza, dependiendo del caso y dependiendo de las circunstancias de cada paciente.
fundamental para tener una buena alimentación que sea basada en plantas, porque si no suplementamos lo que nos falta, pues podemos hacernos también daño a la salud, ¿no? No basta con dejar de comer algunas cosas, hay que comer otras y hay que suplementar lo que faltara. ¿Qué enfermedades podemos prevenir y revertir con esta enfermedad? Desde diabetes, hipertensión, puede ayudar también con los síntomas del cáncer o prevenir su aparición. Una vez que ya apareció, obviamente no lo va a curar, tiene que hacer un tratamiento oncológico, que es hoy en día lo más importante. Bueno, pero puede prevenir aparición de infartos, o en una persona infartada hacer que su riesgo de un siguiente infarto sea menor. Puede hacer de que disminuya los riesgos de un derrame cerebral o enfermedad cerebrovascular, y así, ¿no? Con la depresión, con la ansiedad, enfermedades tiroideas, Alzheimer, Parkinson, asma, alergias, enfermedades hepáticas, renales, prostáticas, de mama, de ovarios, entre otros tantos. Entonces una alimentación es así, y estos diferentes tipos de alimentaciones de acuerdo a lo que uno quiere lograr. ¿Y por qué tenemos que aprender esta parte de la alimentación? ¿Y por qué lo menciono en la charla de hoy? Porque está relacionado con los tipos de alimentos que tenemos disponibles. Los componentes saludables están en los alimentos naturales, y esos son, por ejemplo, la fibra, los fitoquímicos, las vitaminas, los minerales y el omega 3. Y no es igual si es que nosotros lo suplementamos de una fuente diferente, porque al ser su composición natural siempre va a ser la mejor opción en la medida de lo posible. Y los alimentos procesados también tienen componentes dañinos, ¿no? La grasa trans, las grasas saturadas, el colesterol, el exceso de sodio, cuando hay mucha sal, por ejemplo, y el omega 6 en exceso, ¿no? Que también hacen mucho daño. En algunos alimentos se encuentran estos componentes, y obviamente todo lo procesado y todo lo que es alto en alimentos de origen animal no nos va a convenir, porque tiene estos componentes dañinos en exceso. Eso es como tenemos un consumo de macronutrientes y micronutrientes en el día a día, y una comparación de la alimentación, ¿no? Eso ya lo hemos venido mencionando muchas veces en charlas anteriores, pero recalcar nuevamente qué componentes tiene un alimento es sumamente importante para que tomemos buenas decisiones a la hora de alimentarnos. La leche tiene grasas saturadas y colesterol y grasa trans que no nos hace nada bien, nos puede hacer enfermar. Tiene IGF-1 y otros componentes de prostaglandinas que causan inflamación en el cuerpo. Tiene hormonas y antibióticos que nos pueden causar inflamación y alergias, que es muy común. Y no tiene fibra, o sea que nos puede estreñir. Pero al tener lactosa también puede hacer que nos dé diarrea si somos intolerantes. Así que es muy malo para una persona que tiene problemas de estreñimiento o de hemorroides, por ejemplo. Tiene pocas vitaminas, y al tener mucha galactosa y mucho fósforo hace que orinemos calcio. ¿Eso qué quiere decir? Que en lugar de que nos ayude con el calcio, puede descalcificarnos, y luego aumentan nuestras chances de osteoporosis o de fracturas si nos caemos. Así que mucho cuidado con la leche de vaca. Y además de todo eso, tiene caseína, casomorfinas, y podría tener incluso pus, ¿ya? Al saber nosotros la composición de un alimento, podemos tomar mejores decisiones cada día, y que no nos hagan el cuento de que algo es sano cuando en realidad nada que ver. Incluido obviamente el queso, que es muchísimo peor porque tiene más colesterol, más grasas saturadas y también más grasa trans. El punto es que no importa qué tipo de queso, va a haber unos que son un poquito mejores, un 10% menos dañino, pero sigue haciendo mucho daño. Por eso es que ningún queso es lo que yo recomiendo. Nadie debería comer queso porque no aporta nada de bueno. Mucho mejor hay otras opciones: palta, aceituna, quinoa, y dependiendo de lo que uno quiera reemplazar, opciones sobran. Lo que importa es la voluntad que tiene la persona, el interés que pone, y también el tiempo y el esfuerzo, la dedicación que le pone a mejorar su salud. Los huevos. Hay que hablar un poco de la composición de los huevos, porque si no sabemos la composición de un alimento, nuevamente vamos a tomar malas decisiones y vamos a creer lo que nos dice alguien que tal vez no está capacitado en hablarnos de un alimento. Los huevos son altos en proteína animal y en calorías, o sea que engordan. Aquella persona que quiere bajar de peso, por lo tanto, no debería comer jamás ningún huevo. ¿Ya? En aquellas personas que están muy bajas de peso y no tienen posibilidad de comprar mejores alimentos como la quinoa, la cañigua, la kiwicha, etc.,
podría ser aceptable comer huevo de vez en cuando porque no podemos bajar tanto de peso, ¿ya? Pero en los que tienen sobrepeso u obesidad, prohibido el huevo, nunca deberían comerlo, ¿ya? Por favor, no esperen bajar de peso si están comiendo esto. Grasas saturadas, colesterol, igual que la leche, ¿no? Y también tiene IGF-1 y componentes de prostaglandinas. ¿Eso qué quiere decir? Que también, nuevamente, inflama el cuerpo. Y como tiene hormonas y antibióticos similar, de otra manera también tiene la posibilidad de generarnos alergias e inflamación en el cuerpo por las hormonas y los antibióticos que contiene. No tiene fibra, o sea que va a estreñir a las personas que lo comen, y si es más en exceso, peor. No, es bajo en vitaminas y minerales. Tiene albúmina, que si se consume en exceso puede ocasionar daño a los riñones. Y tiene colina, que muchas veces se considera una parte negativa para el cuerpo y que puede generar efectos contraproducentes a largo plazo si se consume mucho de esto. Además hay riesgo de salmonelosis, que es una enfermedad que se transfiere a través de las gallinas. ¿Ya? Por eso es que hay que tener mucho cuidado con la limpieza de este tipo de alimentos. Por lo tanto, los alimentos animales son altos en proteína animal, altos en calorías, altos en grasas saturadas, colesterol, grasa trans, no tienen fibra y tienen muy pocas vitaminas y minerales. Los procesados, por otro lado, que pueden ser incluso más dañinos, tienen alto contenido de calorías, también tienen grasa trans, colesterol, grasas saturadas, tienen muy poca fibra o nada de fibra en algunos casos y pocas vitaminas y minerales. Vamos viendo que se parecen muchísimo, ¿no? Entonces eso es importante, ¿ya? Saber la composición de un alimento para tomar mejores decisiones. Los alimentos vegetales, por otro lado, como las frutas, verduras, menestras, cereales, tubérculos, semillas y frutos secos, son positivos para la salud y nos hacen bastante bien. Ahora vamos a ir al tema de fondo, ¿no? Estos tres tipos de alimentos, para que aprendamos un poco de qué diferencia tiene consumir uno o el otro y qué tan beneficioso puede resultar dejar de comer uno para reemplazarlo por el otro tipo de alimento. Empecemos con los transgénicos, ¿ya? Los transgénicos son alimentos que han sido modificados genéticamente para que puedan producir, por ejemplo, mucho mayor cantidad del alimento a la hora de cultivarse. O puede ser que aguante un pesticida más potente. O puede ser de que requiera menos cantidad de agua. Y así. O puede ser que se modifique el alimento para que produzca más fruto, para que sea más grande, para que resista más las condiciones climáticas o algunos tipos de insectos, etcétera, ¿no? Entonces, es un alimento, el transgénico, que ha sido modificado genéticamente para adquirir ciertas características que no eran naturales en él y que ayuden a mejorarlo a la hora de producir más o hacer que su consumo sea mejor o que se cuide mejor de ciertas plagas o que aguante mejor a pesticidas más potentes, ¿ya? Entonces, ese es un transgénico, un alimento, un cultivo que viene de una modificación genética, que no es usualmente natural y que se hace en un laboratorio o con algún tipo de investigación científica que promueve este tipo de cambios en la genética de un cultivo. ¿Por qué tenemos que hablar hoy en día de los alimentos genéticamente modificados o GMO, ¿no? Sus siglas en inglés? Porque ellos han aumentado muchísimo su preponderancia en los cultivos. ¿Y cómo así, doctor? Vamos viendo de que en Estados Unidos se ha difundido tanto el uso de alimentos genéticamente modificados que a día de hoy el 90% o más de los cultivos de soya, algodón y maíz, así como pueden ver en la imagen, son genéticamente modificados, ¿no? Más del 90% de cultivos de soya, algodón y maíz son genéticamente modificados. Y eso no queda ahí, sino que su cantidad de cultivos ha ido aumentando progresivamente, como pueden ver en el gráfico, ¿no? Que empieza en 1996 y que va aumentando hasta el 2014
cuando ya es preponderante que estos cultivos están dominando todo el mercado y dominando también la aparición de otros cultivos, y prácticamente se hace muy difícil conseguir algo que sea orgánico o al menos que no sea transgénico. Y no solo eso, sino que muchos de estos alimentos han sido aprobados por la FDA o por la USDA. En este caso estamos viendo alimentos que han sido aprobados por la USDA para que las personas se lo puedan consumir sin ningún problema. La USDA es el organismo que regula todo lo que son drogas y agricultura en Estados Unidos. Así que ellos han dicho de que sí, se puede utilizar. Así que maíz, soya, algodón, preponderantes, los cultivos que son genéticamente modificados, ya dominan el mercado, son la mayoría, ¿no? Pero también están cogiendo otro tipo de alimentos. Ahora hay tomate genéticamente modificado, papa genéticamente modificada, etcétera, etcétera, ¿no? Incluye la papaya, incluye la manzana, y por eso es que hay que estar pendientes de estos alimentos, porque tarde o temprano también nos puede afectar a nosotros, y eso también podría potencialmente tener alguna implicancia en nuestra salud. Y por eso quería hablar con ustedes de este tema hoy. Los transgénicos, entonces, en conclusión, tienen un uso que va en aumento, no solamente en los cultivos de maíz, de soya y algodón, sino también en otros cultivos como la papa, el tomate, la papaya, la manzana, entre otros. Ahora, ¿por qué me preocuparía un transgénico? Si hay estudios que dicen que los transgénicos son sanos, si hay estudios que dicen que los transgénicos son la mejor maravilla que nos ha podido pasar, porque nos permite producir más de los cultivos, y pues claramente hoy en día hay un déficit, hay mucha gente que no tiene que comer. La lógica sería, es bueno que un cultivo pueda producirnos más resultados o más frutos, ¿no? El problema está en que, según un artículo publicado en la revista Science and Engineering Ethics, los alimentos genéticamente modificados no solamente se han utilizado para que mejoren los resultados a la hora de hacer la cosecha o que mejoren sus propiedades nutricionales, sino que han sido modificados preponderantemente para que puedan tolerar pesticidas más potentes. Y este es el punto principal de preocupación en los alimentos genéticamente modificados, porque si un alimento se modifica para aguantar o para resistir pesticidas más potentes, es porque obviamente le vamos a poner pesticidas más potentes, ¿no? Y eso puede hacer de que el alimento pues se produzca más en cantidad, pero obviamente con mayor cantidad de pesticidas. Y esto es muy preocupante, porque la modificación genética podría no ser algo tan preocupante, en el sentido de que al fin y al cabo todos estamos en constante modificaciones genéticas. Tras generación se van realizando pequeñas modificaciones que usualmente no alteran en gran medida, pero que están ahí. O sea que es algo relativamente natural que se ha visto durante miles de años antes. El problema es que hoy día modificamos genéticamente estos cultivos para que toleren más pesticida, y al ponerle mayor cantidad de pesticida a ellos, puede eso tener implicancias en nuestra salud, negativas, por supuesto, ¿no? Entonces continúan diciendo de que el 80% de los cultivos genéticamente modificados solamente se modifican para aguantar o resistir pesticidas más potentes. Muy preocupante eso, pero no es sorprendente, porque continúa diciendo de que las 5 compañías más importantes en biotecnología son también compañías que manufacturan pesticidas. Entonces, tiene toda la lógica. Yo modifico un cultivo y yo mismo también creo el pesticida más potente que le voy a echar a ese cultivo, porque lo he hecho resistente para que ese cultivo pueda aguantar mi pesticida. Preocupante de todas maneras. Se tiene que estudiar muchísimo
faltan muchos estudios para poder decir de que lo genéticamente modificado es seguro o de que lo genéticamente modificado es recomendable, como a veces nos quieren hacer creer en algunos estudios. Por eso es que se deberían de tener muy en cuenta estas informaciones. Ahora, pueden ver videos en esa página que les dije, nutritionfacts.org, y les va a hablar sobre el glifosato. ¿Qué es el glifosato? Es un componente que tienen estos pesticidas, ¿no? Y que cuando se analiza solo es una cosa, pero cuando se analiza con Roundup, que es el producto final, se ve que la cantidad de químicos es muy superior a una cantidad normal en un cultivo que se usaba unos pesticidas, pero que era lo habitual y que siempre ha habido, ¿no? Tampoco vamos a decir de que todas las cosas han sido orgánicas hace 10 o 20 años. No, no era así. Pero hoy en día estamos usando pesticidas mucho más potentes y eso es lo que hay que estudiar y eso es lo que causa preocupación. No estoy diciendo de que se haya demostrado que causen enfermedades necesariamente, pero hay que tener mucho ojo y hay que consumirlos, si lo hacemos, con cuidado. Siempre la cantidad es lo que importa, ¿ya? Entonces, ¿qué hacer? Tratar de evitar en lo posible los alimentos genéticamente modificados, o GMO por sus siglas en inglés, teniendo en cuenta que no es grave comerlos una vez, pero su consumo excesivo podría conllevar riesgos para la salud. Eso basado en los estudios que hemos visto, ¿no? Y en el hecho de que la gran mayoría de estos cultivos se modifican para aguantar pesticida más potente, y justamente la empresa que los modifica también vende ese pesticida, y obviamente para que se use ese pesticida en esos cultivos y hacer un pesticida más potente es algo que por lo menos preocupa. Sigamos. Alimentos orgánicos. ¿Qué son los alimentos orgánicos, no? Los alimentos orgánicos son alimentos que no tienen pesticidas. Eso es orgánico, ¿no? Ahora, hay diferentes tipos de orgánicos y va a depender del rótulo que tienen. Va a haber unos que toleran ciertos tipos de pesticidas, se siguen llamando orgánicos, pero tienen muy poco pesticida o un pesticida que es mucho más débil, que no causa tanta preocupación a las personas y que por eso se puede denominar hasta cierto punto orgánico. Pero hay otros que son 100% orgánicos. 100% orgánico es cero pesticidas de ningún tipo, ¿ya? Entre orgánicos también por eso hay diferencias, ¿no? Algunos son 100% orgánicos, otros no tienen mucho pesticida, pero lo poco que tienen es aceptable, se podría decir, y como tienen mucho menos pesticidas que los otros, se les considera hasta cierto punto orgánicos. ¿Cuál es el punto? Les enseño acá un escrito que apareció en el Angeles Times, y este escrito dice: alimentos orgánicos, ¿vale la pena comerlos? ¿Valen su precio los alimentos orgánicos? Muchos expertos dicen que no, ¿no? ¿Y por qué dicen eso? Porque estos alimentos son mucho más caros usualmente, ¿no? Entonces, los alimentos orgánicos son definitivamente la mejor opción a la hora de comer, pero tenemos que tener en cuenta el costo y el beneficio. Y cuando digo costo, no solamente me refiero al precio en dinero, sino también al costo que tiene el conseguirlos. O sea, si tengo que viajar 2 horas para consumir algo orgánico, ese es un costo de tiempo, ¿no? ¿Y cuánto beneficio me está dando? Si es difícil acceder a ellos, por lo tanto, es preferible no estresarse por el tema. Es preferible no consumirlos, que sean orgánicos o 100% orgánicos, y más bien consumir alimentos enfocados a lo más natural posible y que no sean procesados ni alergénicos y de preferencia tampoco transgénicos, ¿ya? Entonces, a los que puedan, por tema de dinero y por tema de qué tan fácil se les hace acceder a comprarlos, o sea que está en la esquina o está a 2 horas de viaje, ¿no? Basado en el costo que tienen y en el beneficio que producen, muchas veces no es una buena idea, ¿ya? Pero al que tiene el dinero y tiene la tienda cerca, perfecto, no hay nada de malo y más bien puede ser recomendable. Al resto, que es la gran mayoría,
si no puedes pagar por un alimento que es muy caro, mejor no te estreses por ese tema porque eso no es tan importante. Más importante es consumir alimentos que tengan buena composición, a pesar que no sean orgánicos. Y ahí me refiero a los alimentos naturales de los que hablamos antes y también evitando los alimentos procesados, alergénicos y transgénicos. Siguiente. Entonces vamos a hablar de los alimentos alergénicos. Y los alimentos alergénicos son aquellos que nos predisponen a tener alergias. Y estas alergias son de diferentes tipos. Por ejemplo, la leche. La leche tiene intolerancia a la lactosa, ¿no? Que es que tu estómago tus intestinos no lo digieren bien y por lo tanto pues puedes tener diarreas después de consumirlo, ¿no? Esa es una intolerancia, ¿no? Pero no necesariamente es una alergia. Una alergia es cuando la persona, por ejemplo, se enroncha o se desvanece o tiene algún efecto en el cuerpo que va más allá de una mala digestión, ¿ya? A eso me refiero con alergénicos, generan alergias, ¿ya? Usualmente se ven muchas de estas alergias en la piel, es una de las cosas más comunes, ¿ya? Pero también puede haber otros tipos de alergias y también pueden generar inflamaciones en el cuerpo, como por ejemplo en las articulaciones, que pasa mucho con la leche, o que hace también que tengan alergias como la rinitis, que se haga más, que se exacerben los síntomas de una rinitis, a pesar de que no debería estar muy vinculado, pero por los componentes que tiene, podrían generar una mayor predisposición a exacerbar los síntomas de alergias como la rinitis, ¿no? Entonces, una cosa es que genere la alergia, otra cosa es que no se pueda digerir bien, y otra cosa es que aumente los síntomas de la alergia. Y estos alimentos alergénicos no solamente son los que generan, sino también que empeoran los síntomas de una persona que ya tenía síntomas de alergia antes. Y por eso hice esta tablita, donde en esta imagen pueden ver los principales alimentos alergénicos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con ellos porque sin darnos cuenta podemos tener una alergia en la piel o en alguna parte del cuerpo y no saber que es justamente por su consumo el que los está generando. Por eso les voy a mencionar: la leche y los lácteos, como el queso, son muy preponderantes a la hora de generar alergias. Muy común, lo he visto muchas veces, ¿ya? Mucho ojo ahí. Los huevos también, ¿no? Teniendo en cuenta que a veces, por ejemplo, el huevo no es que genera alergias, sino los antibióticos que tiene el huevo, las hormonas que le ponen al huevo y otros químicos que se utilizan, son los que pueden generar la alergia. ¿Y cómo lo vi? Fácil. Un paciente tenía alergia a los huevos, pero empezó a consumir huevos orgánicos y nunca más se enronchaba. O sea que él no era alérgico al huevo en sí, él era alérgico al componente del huevo, incluidos ahí los antibióticos, hormonas y otros químicos que se le pone al animal, que hacen que al transferirse al huevo pase a nosotros y nos cause alergias o inflamación en el cuerpo. Por eso es que hay que diferenciar si es que somos alérgicos al alimento o a los antibióticos o los componentes que tiene en su composición, ¿ya? Luego los mariscos, los crustáceos y los pescados son muy comunes a la hora de generar alergias, ¿no? Ahí vinculado a muchas cosas, ¿no? Puede ser que simplemente sea una alergia a los mariscos o pescados natural, que mucha gente la puede adquirir o tener, pero también puede ser que sea relacionado con el alto contenido de metales pesados de estos alimentos. Por ejemplo, una paciente se sentía mal, le dolía la cabeza, le daba mareos cada vez que comía pescado. Y era por su alto contenido de metales pesados, le caía mal. Dejó de comer pescado y se mejoró, ¿no? Ahí vemos claramente que era o bien una intolerancia o podría haber sido incluso un caso de alergia, ¿no? Así que hay que tenerlo en cuenta. Luego el maní y las nueces. En el caso del maní y las nueces es natural, ¿no? Muchas veces han visto este tipo de alergias, algunas nueces, no todas, ¿no? Pero el maní es uno de los principales, ¿no? Y en estos tipos de cultivo también tiene que ver el tipo de alimento y qué pesticidas se usan, y etcétera, para ver si es que eso puede hacer que nos esté generando la alergia y no el alimento en sí, porque cuando lo como de mi planta, que la tengo en mi patio, no me hace nada, pero cuando la como de lo que compro en el mercado, ahí sí, y que puede ser, por ejemplo, un maní importado.
hay que tenerlo en cuenta a la hora de diferenciar y encontrar estos alimentos alergénicos que nos hacen daño a la salud. El trigo y la soya, ¿no? La soya y el trigo, obviamente, por lo genéticamente modificados, por tener más pesticidas, hay que tener mucho cuidado con estos alimentos. Pero hay que tener también en cuenta de que no es siempre una alergia al alimento. Nuevamente se repite lo mismo. Puede ser que sea una alergia a la composición que se le agrega al alimento, ¿no? Puede ser que sea una alergia a algún tipo de pesticida, puede ser que sea una alergia a un producto que es refinado. Ejemplo fácil, mucha gente no es alérgica al trigo que cocina en su casa, pero cuando come galleta, queque, torta de un trigo que es genéticamente modificado, que tiene mayor cantidad de pesticidas y que ha sido refinado para generar ese tipo de alimentos, ya tiene alergias o ya su cuerpo no lo tolera, no le es fácil digerirlo o le genera inflamación. Por eso es muy importante tener en cuenta de que estos alimentos alergénicos no solamente pueden el tipo de alimento generar la alergia, sino también su calidad y qué composición tienen basados en cómo se producen puede generar también alergias. Este es el motivo por el que algunas personas me dicen: doctor, ¿la leche de soya es buena? Le digo: sí, la leche de soya es buena si tú la preparas en tu casa, pero si tú la compras en lata, tal vez no sea tan buena, porque ¿de dónde sale esa soya? Tal vez una soya importada, genéticamente modificada y con pesticidas potentes. Mejor cómete una soya que tú mismo te preparas y que no tiene esos riesgos o implicancias en la salud, ¿no? No es solo el alimento, sino el tipo de alimento, cómo lo obtenemos, de dónde salió ese alimento, qué pesticidas le pusieron, entre otras cosas que tenemos que ir analizando poco a poco para que tomemos mejores decisiones a la hora de elegir nuestra alimentación balanceada. Cuando consumimos alimentos naturales nos olvidamos de todo eso, ¿no? Porque los alimentos naturales tienen fitoquímicos como los que ven ahí en la pantalla, que son muy buenos para la salud y que al final, así un alimento tenga un poquito de pesticida, o sea, un pesticida que no es tan potente, no va a hacer gran daño a la salud en la medida que se coma una alimentación balanceada y con alimentos naturales, a pesar de que no sean orgánicos. Porque cuando le digo naturales, le digo, por ejemplo, a la papa. Y puede ser que esa papa haya sido rociada con un pesticida. Pero si ese pesticida no es tan potente y no hace tanto daño y no me genera alergias, es aceptable, está muy bien. Entonces, ese quiero que sea el mensaje de hoy. No nos enfoquemos en querer comer todo orgánico, porque la mayoría de veces es casi imposible. Mejor enfoquémonos en comer sano, en comer esos alimentos que nos hacen bien. Y cuidado con los transgénicos y cuidado con los que son alimentos procesados, y también cuidado con los alimentos alergénicos, porque esos pueden ser los causantes de muchas cosas que tengo en la salud y que tal vez ni siquiera me di cuenta dónde estaba la causa. Bueno, como siempre les digo, ¿no? Alimentos que desinflaman el cuerpo: el palillo, el quión, el romero, el clavo de olor, muy importantes. Su composición es buena, hacen bien al cuerpo, yo los uso casi siempre. Al menos el clavo de olor, el quión es común que los esté consumiendo, clavo de olor todos los días, ¿no? Y les sugiero a los que tengan dolor o inflamación en el cuerpo que los utilicen porque les va a ayudar. Las proporciones de los alimentos ya lo han visto antes. A los que quieran ver este detallado ejemplo, hay un ejemplo en mi página, ¿no? drwilliamflores.com. Ahí pueden verlo de manera gratuita. Ejemplo de alimentación, a qué me refiero cuando digo nueces, a qué me refiero cuando digo frutos secos. Ahí están toditos detallados para el que quiera leerlo, tenga un tiempo extra. Las calorías y los componentes, bueno, ya hemos hablado hasta el cansancio. No me preocupa tanto la papa, el plátano o el arroz. Más bien, al que quiere bajar de peso le debería preocupar dejar de comer papa frita, queso, jamonada y pan, porque eso sí engordan de verdad, ¿no? En tanto que si comemos arroz integral, papa hervida y plátano, es mucho más difícil engordar y más bien vamos a bajar de peso si los consumimos de manera adecuada y obviamente en su manera natural, no fritos, ¿no? Sino hervidos o, en el caso del plátano, crudo, ¿no? Un desayuno bueno: palta, aceituna, ya habíamos dicho, ¿no? De preferencia vamos a quitar el queso, la mantequilla, etcétera. Entonces podemos agregar otras cosas naturales que son mucho mejores para un desayuno, ¿ya? Una tabla que ya la deben haber visto sobre los alimentos procesados y animales, todo en rojo, y los alimentos naturales, todo en azul. Y esto es lo que me importa a mí,
Porque cuando yo consuma estos alimentos en azul, me hacen bien, tienen buena composición. Puedo no tener un poco de pesticida, pero no me preocupa. En la medida que no sea un transgénico que utiliza un pesticida muy potente, no va a hacerme tanto daño como comer un procesado o un producto animal que al final ese animal fue alimentado por un alimento transgénico, o sea que al final es peor incluso, o esa galleta se hizo con un producto transgénico que se trajo del extranjero, que es muy común, porque como ya habíamos visto, el maíz, la soya y otros son muy comunes genéticamente modificados afuera del país. Bueno, las áreas de la vida, esto ya es un tema general para los que lo quieran ver. Si tienen interés, muy bueno para algunos. Ya me han comentado varios pacientes que no lo habían pensado así, que les ayudó, ¿no? Los videos, todos disponibles en YouTube de manera gratuita para que lo puedan ver. Espero que les sirva bastante, espero que les haya gustado la charla. Visiten la página Nutrition Facts, el libro que recomiendo, porque siempre me preguntan, doctor, ¿qué libro? ¿Qué libro? Les digo, Comer para no morir, del doctor Michael Greger, ¿no? El mejor médico que vive hoy en día, para mí, ¿no? Y para muchos otros que son entendidos en nutrición también. Comer para no morir, bestseller en Norteamérica, y tuve la oportunidad de conocerlo. Ahí tenemos una foto, ¿no? Muy buena persona, excelente profesional, pone todo este contenido gratis, o sea, esto cuesta mucho dinero mantener esta página y toda la información que se pone en ella. Tienen traductores que son voluntarios, yo mismo fui traductor de esta página de manera voluntaria y por eso sé de la gran labor que realizan, ¿no? Y si lo tenemos disponible, hasta hay traducido a español, pues ya depende cada uno, ¿no? Ahí está, la solución ahí está, la información ahí está. Ya depende del interés y del tiempo que uno le va a invertir para que vea los resultados que quiere, ¿no? La última frase, ya se deben haber acostumbrado a esta frase. El ingrato siente que la vida está llena de injusticias y sufrimientos. El agradecido sabe que la vida es un regalo, es un milagro.